Bendecidos todos. Amén. Damos gracias a Dios por este día. El día de ayer los niños tuvieron su celebración del Día del Niño y por eso dejaron ahí los globos en la entrada. Y hoy por la mañana estuvo compartiendo la palabra de Dios nuestro supervisor, el pastor Paco Treviño. Entre semana, ya sabes, en el canal de YouTube de la iglesia estaremos subiendo el mensaje. Así es que no se lo pierdan, estuvo muy bueno. Y esta semana vamos a subir dos, el de él y este que voy a compartir hoy. Vamos a orar. Padre, te doy tantas gracias por la vida que nos das, la salud que disfrutamos, la familia, Señor, en la que nos has puesto, las bendiciones, Señor, que has añadido a nuestras vidas. Confiamos, Señor, que tú contestarás nuestras peticiones, que tú tienes el control de todo en nuestra vida, Señor. En este momento en el que nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor, te pido que seamos edificados en ella y que tú hables a nuestras vidas, Señor, y esta palabra fructifique en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Hace 3 semanas compartí un mensaje que se llamó Es lo que hay, ¿recuerdas? Bueno, yo tenía la segunda parte, pero la semana pasada a mí el Señor me dijo que Él tenía esa palabra en medio de estos 2 mensajes y hoy tengo la segunda parte de Es lo que hay. Algunas personas no disfrutan su presente porque no es perfecto o no es lo que esperan tener. Hay quienes no se arreglan, no se bañan porque no han logrado tener el abdomen que en su mente quieren tener. Pero necesitamos aprender a disfrutar lo que tenemos el día de hoy. Además, debemos de aprender a disfrutar también los procesos, no solamente las victorias o los resultados. Es importante que disfrutemos los procesos, porque yo he observado a las personas que, por ejemplo, tienen un buen sazón para cocinar y cocinan muy rico y disfrutan cocinar. Ellos disfrutan también el proceso, no solamente el resultado de su esfuerzo. Cuando no disfrutamos nosotros los procesos que estamos viviendo en nuestra vida, no solo nos perdemos de muy buenos momentos, sino que además nos convertimos o podemos llegar a convertirnos en personas mal agradecidas y sobre todo para con Dios. Hebreos capítulo 13, verso 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Sabes qué? Vivir contento con lo que uno tiene no tiene nada que ver con la mediocridad. Vivir contentos con lo que tenemos es ser agradecidos con lo que tenemos, ser agradecidos con Dios. Y yo he dicho esto muchas veces. Tu vida es el sueño de millones. Eres el sueño de millones. Hay personas alrededor del mundo que están soñando, orando y esperando que Dios les dé lo que tú tienes. La casa que tienes, el trabajo que tienes, el negocio que tienes, el auto que manejas, hasta el marido que tienes. Bueno, como el marido que tienes. Somos el sueño de millones. Nosotros, nuestra realidad es el sueño de millones, pero a veces no la disfrutamos. A veces no nos damos cuenta qué tan bendecidos somos por parte de Dios. Ahora, yo creo que la manera correcta de aplicar Hebreos 13:5, que dice: contentos con lo que ahora tenéis, se pudiera decir: Dios, te doy gracias con lo que tengo. Estoy contento con lo que me has dado, pero como sé que me puedes dar más,
Estoy esperando que me des más. Estoy contento pero no conforme, porque tú tienes más para darme. Ahora, te recuerdo que cualquiera que sea tu presente es lo que hay. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a vivir frustrado, amargado? ¿Vas a ser agradecido y avanzar contento hacia lo que viene? ¿Vas a esperar en paz y en tranquilidad, confiado que Dios te va a dar? Hace 2 semanas aprendimos cuál es el principio bíblico más importante hacia la prosperidad. ¿Cuántos recuerdan? Ahí los del video me ponen sonido de grillos. El principio es bien importante. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser prosperados? ¿Cuántos tienen negocio? ¿Cuántos quieren que en el trabajo los promuevan? Entonces, si queremos ser prosperados, necesitamos sabernos de memoria los principios de la prosperidad. Es importantísimo. Es bien importante. Porque el principio más importante de la prosperidad es ser fieles en lo poco. Ese es el principio más importante, ser fiel en lo poco. Leímos Mateo 25:14, que dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro a 1. A cada uno conforme a su capacidad, y fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció. ¿Fue y qué? ¿Qué quiere decir eso? Se puso a trabajar. Se puso a trabajar con los 5 talentos. Y ganó otros 5 talentos. Así el que había recibido 2 y ganó también otros 2. El que recibió 2 talentos no esperó a tener 5 talentos para ponerse a trabajar. Él fue productivo con lo que tenía, y también, como el que tenía 5, logró duplicar lo que tenía en sus manos. Muchas de las veces nosotros observamos los modelos de negocio, cómo la gente que hoy consideramos que tiene éxito está trabajando, y nosotros decimos, bueno, cuando yo tenga lo que él tenía cuando él comenzó, voy a comenzar. Y no estoy hablando de no hacer bien un análisis de mercado y prepararte, sobre todo si vas a emprender un negocio. Pero no te tienes que esperar a tener más para ser fiel en lo poco. A cada uno le dio conforme a su capacidad. ¿Qué quiere decir? Que tanto el que recibió 5 como el que tenía 1 tenían la capacidad de administrar, de trabajar, de prosperar lo que recibieron. Todos tenían la capacidad, unos más, otros menos, pero todos tenían la capacidad de trabajarlo. En el verso 18 dice: pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, el señor de aquellos siervos arregló cuentas con ellos. Esto es importante. A todos y a cada uno de nosotros Dios nos ha dado dones, talentos, capacidades para trabajar. Y Dios te va a pedir cuentas por lo que te ha confiado. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. ¿Sobre qué? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Todos queremos que Dios nos prospere, ¿verdad que sí?
Todos queremos que Dios nos ponga en lo mucho, en lo más. Pero el principio dice que Dios te va a poner en lo mucho si eres fiel en lo poco. ¿Sabes? La palabra fiel, que se tradujo como fiel al español, es la palabra griega pistos, de la misma raíz que viene la palabra fe. La palabra fe viene de la palabra pistis. Pero pistos se puede traducir también como confiable. Y esto es bien importante. Bien, buen siervo confiable, le dijo. El ser fiel a Dios me convierte en confiable para Dios. Esto nos enseña que las personas confiables para Dios son aquellas que se ponen a trabajar con lo que hay, es decir, con lo que tienen, con lo que tú tienes. ¿Cuántas veces hemos tenido en poco nuestros recursos y no accionamos? Se nos olvida que tenemos al Dios de milagros. Dios no te promueve porque tienes más recursos. Dios no le dijo al que tenía 2 algo diferente que al que tenía 5. El que tenía 5 le dijo: me diste 5, gané otros 5. El Señor le responde: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Viene el que recibió 2 y le dice: me confiaste 2, aquí he ganado otros 2, y le dice exactamente lo mismo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dios no te promueve porque tienes mucho. No te promueve por eso. Dios no te promueve porque tienes dones o talentos. Escucha, hay personas que tienen capacidades impresionantes para servir a Dios, con dones y talentos con los que pudieran estar sirviendo a Dios, pero no tienen la actitud correcta. No son fieles en lo poco. Hay personas que cantan precioso, pero no lo hacen porque no tienen un micrófono. Hay personas que tienen el don de enseñanza, de compartir la palabra de Dios, pero no lo hacen porque no están aquí arriba. Ellos dicen: no, cuando Dios me dé una iglesia, voy a predicar. Si soy parte del grupo de alabanza, le voy a cantar con la voz maravillosa que tengo. Si no, pues aquí medio tarareo las canciones aquí abajito, que al cabo no se nota. Y no tienes la actitud correcta. Dios no te promueve porque seas el que cante mejor. Dios no te promueve porque seas el que predica mejor. Dios no te promueve sino porque tienes la actitud correcta. ¿Y cuál es la actitud correcta? Ser fiel en lo poco. Todos tenemos necesidades, pero algunos no tenemos los recursos para suplir esas necesidades. ¿Cómo debemos de actuar? Debemos de actuar de tal manera que Dios nos considere confiables para que Dios nos promueva. Escucha, Dios no patrocina, escucha con atención, Dios no patrocina proyectos personales. Señor, yo quiero esto por yo para allá y me gustaría que a mí me des. No, Dios no patrocina proyectos personales. Dios da la provisión a su proyecto. A medida que nosotros somos parte, lo voy a decir diferente. A medida que nosotros tomamos la acción y la actitud correcta en la parte del proyecto de Dios, Dios nos provee. ¿Sí se entendió? Dios nos va a dar porque somos confiables, no porque somos
exitosos. Porque entre nosotros podemos decir, esta es la persona mejor preparada, esta es la persona que lo hace mejor, pero Dios, que conoce los corazones, dice, sí, pero yo no le puedo confiar a Él porque no es fiel en lo poco. No sé si a ti te ha pasado, a lo mejor lo has visto en otras personas que dices, ¿por qué si tiene tanto entendimiento, tanto conocimiento? ¿Por qué si tiene tantos dones, tantas capacidades, Dios no lo levanta? O a lo mejor de ti mismo, a lo mejor tú puedes decir, Señor, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, ¿por qué no me das la oportunidad de hacerlo? Porque no has sido fiel en lo poco, es decir, no eres confiable. Dios nunca pondrá sus recursos en personas que no son confiables para Él. Y la manera que yo me convierto en confiable para Dios es siendo fiel en lo poco. Algunos quieren que sus ventas crezcan. Algunos quieren que su salario aumente. ¿Qué tienen que hacer? Ser fieles. ¿Con quién? Con Dios. ¿Según qué? ¿Según dónde? ¿Cómo? Como la Biblia lo dice. ¿Sabes que cuando tenemos necesidades económicas, por ejemplo, si tú tuvieras que pagar un dinero, 100,000 pesos, vamos a poner una cantidad, o 10,000, a lo mejor para alguien 10,000 pesos es algo que no puede obtener, o 100,000, lo que sea. Y tú tienes la mitad, tú tienes 5,000 pesos o tienes 50,000 pesos, dices, me falta la mitad, yo necesito conseguir la otra mitad de dinero. ¿Qué es lo que nosotros determinamos? Necesito la parte que me falta. Pero ¿sabes cuál es la necesidad realmente? No es conseguir la parte que te falta, es dar. Porque la Biblia dice, dad y se os dará. Cuando nosotros tenemos necesidades económicas, generalmente tenemos la tendencia a no gastar, a ahorrar. Y eso es bueno. Pero si nos vamos a la manera en que Dios trabaja económicamente, financieramente hablando, la Biblia dice, dad y se os dará. Entonces, yo no necesito tan solo ver cómo producir dinero, sino también necesito ver dónde dar, dónde sembrar. Porque la Biblia dice que el que siembra escasamente, cosecha escasamente. Entonces, si mis cosechas son escasas, es porque mi siembra es escasa. Necesito un aumento, necesitas sembrar. Porque la cosecha va en proporción de la semilla que se siembra. Respiren, que los veo como que se me quedaron sin aire. San Juan capítulo 6, verso 1. Fíjate qué interesante está esto. Lo hemos leído muchas veces, se nos ha predicado mucho de esto. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque ¿qué? Veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud, y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía, ¿para qué? Para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió,
200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Solamente se contaban a los hombres, recuerda, en aquel tiempo. Y como tenían muchos hijos y como cada uno mínimo tenía una esposa, estamos hablando de más de 15, 20,000 personas. Pero hombres eran 5,000. Y tomó Jesús, ¿qué tomó? Aquellos panes, y habiendo dado gracias, ¿y habiendo qué? ¿Por qué dio gracias? En lo poco. Y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces. ¿Cómo? A llenar, mijo. Usted llena con uno, agarre uno. Usted necesita 2, agarre 2. Cuanto querían. No dijo: como somos muchos, mídanse, un tentempié. No, agarre los que quiera. Pero si solamente eran 2. ¿Cuántos querían? Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Sabes? Es muy probable, y sobre todo entendiendo el ministerio y siendo parte del ministerio de Jesús, es muy probable que todos los discípulos traían su lunch. Todos traían su comidita porque decían: vamos a caminar, y Jesús a veces predica muy largo y a veces hace tantos milagros y a veces andamos en tantos lugares que no hay para comer. Es muy probable que ellos llevaban su alimento. Probablemente cada uno de los discípulos traía algo para comer, pero no lo ofrecieron, o mejor dicho, no lo pusieron en las manos de Jesús. ¿Por qué? Porque era poco. Pero este muchacho puso lo que él traía, que si observas, no era poco para él. 5 panes y 2 peces no era poco para el muchacho. Mas para 5,000 personas era casi nada. 5 panes y 2 peces en tus manos a veces no sirven de nada para alimentar 5,000 personas. Pero el muchacho lo puso en las manos de aquel que es capaz de multiplicar y hacer milagros, y eso cambió la historia. Felipe, como algunos de nosotros, hizo cuentas. Somos como 5,000. No, hombre, pues ni con 200 denarios les vamos a dar ahí un poquillo. Rápido, matemáticamente, económicamente hizo sus cálculos y dijo: no, Señor, mejor diles que se vayan y que cada quien se atienda y que cada quien coma lo que pueda. Ahí los vemos más tarde. Vamos a tomar un coffee break. Vayan y consigan qué comer. Andrés, a mí me gusta mucho imaginarme las cosas de la palabra de Dios. Yo me imagino a Andrés entre todos ahí, y llega este muchacho. Algunas traducciones dicen que era un niño, y dice el niño o el muchacho: hermano Andrés,
Aquí yo traigo, hombre, pues yo les comparto. La verdad, yo no sé si Andrés lo llevó con fe. De hecho, él dice, pues aquí hay uno, pero pues estoy trayendo por compromiso, ¿verdad? A lo mejor sarcásticamente, no sé. Pero lo llevó. ¿Mas qué es esto para tantos? No es nada. Pero este muchacho se puso en acción. Lo puso en las manos de Jesús. ¿Sabes que en ocasiones los expertos, en este caso como Felipe, las personas con más experiencia te desaniman porque según ellos no tienes lo suficiente para lograrlo? No se te olvide que no se trata de lo que tienes, se trata de ponerlos en las manos del que todo lo puede. Se trata de ponerlos, tus dones, tus talentos, tus recursos, ponerlos en las manos de Dios. De eso se trata. ¿Qué es lo que tienes en tus manos? ¿Qué es lo que tienes en tu casa? Eso es lo que hay. No puedes quedarte así como que, pues no, pues yo de mi miseria, ¿qué te puedo dar? No debemos, es necesario ser productivos. Necesitamos confiar en que Dios hace lo imposible. Nosotros tenemos que estar enfocados en disponer nuestro corazón y nuestros recursos y dejarle a Dios la parte difícil. Lo que tú no puedes, déjaselo a Dios. No importa si tus recursos son pocos. Tus pocos recursos, escucha con atención, tus pocos recursos nunca podrán limitar la capacidad de Dios, porque Dios todo lo puede. Y Dios honra a los que confían en Él. Es que esto es poquito, le dijo la viuda al profeta. Solamente tengo un puño, lo que cabe en la mano de harina y un poquitillo de aceite. Vamos a hacer una torta y vamos a esperar la muerte, porque no hay alimento en toda la región. Pero el profeta que fue enviado a ella para salvarla le dijo: hazlo, pero dame primero a mí. Dame primero a mí. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: estos cristianos sí que son sinvergüenzas. No está viendo que la señora no tiene nada que comer, tiene un hijo y ya le dijo: voy a hacer una torta, nos la vamos a comer y vamos a esperar la muerte. Y ahora le dice: bueno, antes hazme una tortita para mí. ¿Por qué el profeta le dijo eso? Porque él conocía que para ser prosperado hay que dar y hay que ser confiable para Dios, hay que ser fiel a Dios en lo poco. Y conocemos la historia. Nunca se escaseó el aceite ni la harina hasta que la tierra volvió a producir alimento. Pero primero tomó acción. El profeta la puso a hacer algo que comprometía a Dios. Si yo doy, Él me da. Por eso yo enseño esto. Yo digo: Dios pone en nuestras manos semilla, pero hay semilla para sembrar y semilla para comer. No puedes comer toda la semilla porque no vas a tener que cosechar mañana. No puedes sembrar toda la semilla porque no vas a tener que comer hoy. Pero siempre tienes que sembrar y comer para que Dios te prospere. Si para lograr tus metas
necesitas mucho, mucho o poco, eso no es importante. Lo importante es que Dios está contigo. Pero no solamente que Dios está contigo, porque Dios está con todos, pero que hagas lo correcto, que pongas en manos de Dios lo que Dios te ha confiado para que te conviertas en persona confiable, te pongas a trabajar. Él se encargará de lo imposible. ¿Sabes? En una ocasión, la Biblia nos habla en el primer libro de Samuel que Saúl el rey cometió un pecado imperdonable. El mismo pecado que hizo que Dios lo desechara. Cuando Saúl se entera que Dios lo ha desechado, cuando el profeta le dice, hoy Dios hubiera confirmado tu reino, pero por esto hoy te ha desechado y ya ha puesto los ojos en el siguiente rey. Cuando Saúl se entera de esto, se va y se sienta bajo un granado y se pone a llorar. El problema es que Saúl había provocado una guerra y el enemigo, los filisteos, estaban en el campo esperando la batalla. Es decir, con Dios o sin Dios iba a haber guerra, porque él andaba en el campo de batalla contra los filisteos. En el primer libro de Samuel podemos encontrar esta historia, ahí por los capítulos 13, 14. Y mientras 600 hombres están viendo al rey, a su rey, y ojo, 600 hombres desarmados, porque no existían espadas, no existían armas, porque los filisteos no permitían que los hebreos o los israelitas tuvieran armas para que no se levantaran en armas. Entonces, en el pueblo de Israel, en todo el reino, solamente había 2 espadas, la de Saúl y la de su hijo Jonathan. Pero la espada del rey Saúl está enfundada, él está destrozado porque se acaba de enterar que Dios lo desechó. Sus soldados lo están viendo y ahora ¿qué vamos a hacer? Pero su hijo Jonathan, él no sabe todo lo que está pasando. Él no sabe que su papá ha sido desechado por Dios. Él no se ha enterado de eso. Ahora, a mí me llama la atención porque Jonathan traía un paje de armas, pero solamente traían una espada. La de él, el paje no traía nada. O sea, ¿qué más le ayudaba a cargar armas? No tenía otras armas que cargar. Pero en el versículo 6 del capítulo 14 dice, dijo pues Jonathan a su paje de armas, ven pasemos la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros. ¿Lo tienes ahí? Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. No es, o sea, Dios no necesita mucho para hacer algo. El hecho de que sea poco para Dios no es un impedimento, y esto lo sabe el hijo de Saúl, y él dice, ¿sabes qué? Paje de arma, vamos, porque al final de cuentas quien nos va a dar la victoria es Dios. Y ¿sabes qué? Dicen, bueno, van a subir contra los filisteos, y ponen una señal, dicen, bueno, vamos a confirmar esto. Vamos a subir, vamos a escalar esta pequeña montaña donde ellos están allá arriba. Y si cuando nos vean, nos dicen, súbanse. Ahorita van a ver cómo les va a ir. Dios los ha entregado en nuestras manos. Pero si nos dicen, hey, no se muevan, quietos, manos arriba, ahí vamos, vámonos. Porque Dios no nos los ha entregado. ¿Qué era lo más probable que sucediera? Que ellos le dijeran, mira,
vengan para acá, ahorita van a ver, porque eran muchos. Eso era lo más probable, y esa fue la señal que pidieron. Cuando los filisteos ven que Jonathan y su paje de armas empiezan a escalar por aquellas peñas, ellos dicen: miren, los hebreos salieron de sus cuevas por donde estaban escondidos. No, hombre, súbanle para acá para que vean cómo les va a ir. Y dice Jonathan: Dios nos los ha entregado. Y se suben y matan 20. Y dice la Biblia que los que caían heridos, su paje de armas los remataba. Y cuando los filisteos ven que hay 20 de sus soldados muertos, dice la Biblia que tiembla la tierra, se conmueve y se empiezan a matar los unos a los otros, solitos. Jonathan y su paje de armas solamente mataron 20. Los demás se mataron solos. ¿Por qué? Porque ellos dijeron: Dios con muchos o pocos, el que da la victoria es Dios. Si tus recursos son muchos o son pocos, el que te prospera es Dios. De hecho, es más fácil que sean pocos, porque a veces cuando tenemos muchos confiamos en nuestros recursos, pero cuando tenemos poco decimos: pues no, Señor, estamos en tus manos. Y cuando lo logramos decimos: solamente Dios nos ha sacado adelante. Entonces, no se te olvide que Dios es el que pelea por ti. Es Dios el que te recompensa. Es Dios el que te prospera. Es Dios el que te salva, el que te sana, el que te bendice. Es Dios. Solamente tienes que ser productivo con lo que tienes. Jonathan no dijo: hay miles de filisteos y solamente traigo una espada, tú no traes espada. No, él dijo: Dios lo puede hacer con muchos o con pocos. Yo sé que algunos de ustedes están pasando por situaciones difíciles, diferentes situaciones. No te olvides, que nunca se te olvide que Dios está contigo. No digas: algunos pasan injusticias, o cuando pasamos injusticias a veces decimos: no, pues ya me toca sufrir, ya se perdió, ya yo no tengo ni al Chapulín Colorado para que me defienda. No tengo quien me defienda, es imposible. No digas eso, porque tienes a Dios de tu lado. Quiero decirte algo, por favor. Quiero decirte algo. Jeremías 20:10. ¿Sabes que algunos teólogos le pusieron un apodo al profeta Jeremías? Ellos le pusieron el profeta llorón. El profeta llorón. Jeremías fue un profeta muy usado por Dios. De hecho, Jeremías anuncia el nuevo pacto. Pero la palabra que Dios hablaba a través de Jeremías le traía a Jeremías dolor, castigo, injusticia, cárcel. No es como hoy, que si alguien tiene un don profético y da una profecía y la gente dice: wow, el profeta lo que está diciendo. Sí, porque te está diciendo puras bendiciones. Dios te va a prosperar. No, este sí es un hombre de Dios. Pero Jeremías, Dios le decía a Jeremías: diles que los voy a destruir. Ay, Señor, cada vez que les digo me pegan. Jeremías estuvo encarcelado, estuvo en el castigo de la prisión. De hecho, el libro de Jeremías lo rompen. No, se iba a perder el libro de Jeremías en el tiempo de Jeremías.
Lo destruyen, sus profecías las destruyen. Pero mientras está en la cárcel, el escriba, el que escribía, Baruch se llamaba, iba con Jeremías y Jeremías le dictaba lo que él había escrito. Y su escriba vuelve, es un libro escrito 2 veces. Y en el versículo 10 del capítulo 20 está hablando Jeremías, dice: porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos, dice Jeremías, me miraban si claudicaría. Quizá, ¿qué dice? Se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos del corazón, vea yo tu venganza en ellos, porque a ti he encomendado mi causa. ¿Sabes? Cuando Jeremías dice eso, está en el castigo de la prisión. Y unos versículos antes, él le dice a Dios: yo te dije, ya no me des palabra, por favor. Pero me sedujiste, fuiste más fuerte que yo. Pero esa palabra, esa profecía, el ejercitar los dones que tú me has dado, Señor, me ha traído dolor, me ha traído injusticias, me ha traído cárcel, me ha traído persecución, me ha traído murmuración. Pero no me importa, porque tú estás conmigo como poderoso gigante. La gente experta. ¿Y por qué le hago así? Porque cada uno de nosotros tenemos un propósito en la tierra que nadie puede cumplir. Y nosotros no podemos cumplir el propósito de nadie en la tierra. Esto quiere decir que si alguien tiene éxito en su vida, lo que consideramos éxito nosotros, tú y yo no podemos copiarle su método. Porque no puedo hacer lo mismo que él. Nunca. Nadie podrá hacer lo mismo que yo. Por eso la envidia es lo más tonto que existe. Porque no puedes tener lo que Dios no ha preparado para ti. Así de fácil. Cuando la gente te envidia, es gente tonta. En lugar de ponerla a trabajar sus dones, sus talentos y convertirse en personas confiables para que Dios los ponga en lo mucho y cumplan con su propósito, están envidiándote lo que nunca van a poder tener, porque Dios nunca le va a poder dar lo tuyo a otra persona, al menos que tú renuncies. Pero no funciona así. No funciona así. Los expertos, la gente que tiene éxito, a veces te ha menospreciado, te ha hecho sentir mal, te ha hecho sentir que no sirves, que te falta mucho. ¿Sabes? El apóstol Pablo dice: yo me gloriaré en mis debilidades. ¿Por qué el apóstol Pablo dice: si algo voy a presumir es que soy débil? Porque su poder se perfecciona en mi debilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que humanamente hablando,
las personas van a decir: solo Dios puede hacer lo que está haciendo ese hombre. Solo Dios puede hacer en esa mujer lo que estoy viendo, porque esa mujer no tiene a nada, no tiene a nadie, está sola, nadie la quiere, solamente Dios lo puede hacer. ¿Cuándo sucede eso? Cuando tú y yo entendemos que si somos débiles para el mundo, en Dios somos fuertes y Dios nos hace más que vencedores. ¿Qué es lo que tienes? Es lo que hay. En lo que hay, en lo que tienes, sé fiel, conviértete en confiable. Hay predicadores que me hablan y me dicen: oye, quisiera predicar en tu iglesia. Le digo: yo también. Y de hecho sí voy a predicar yo este domingo. Estoy haciendo mi agenda, voy a andar por Nuevo Laredo. Quisiera que me agendes. No se trata de eso. Me gustaría predicar contigo. Le digo: sí. ¿En serio? Sí. ¿Cuándo? Cuando quieras. ¿Se puede este fin de semana? Sí. ¿El domingo? Sí. ¿A qué horas? Pues mira, terminamos como a las 3, si quieres como a las 4. ¿Cómo? Te invito a predicar a los camiones. Ay, no, hermano, yo quiero predicar en su templo. Yo quiero predicar en su iglesia. Yo quiero predicarle a su congregación. No, tú quieres una ofrenda. Tú lo que andas buscando es que te demos dinero por tu predicación. Vamos a predicar allá afuera. Vamos a predicar en el camión. Vamos a predicar en la calle. Hay quienes dicen: yo soy predicador, pero no tengo templo. Tienes la tierra para predicar. Tienes las calles, tienes las ciudades para hacerlo. Sé fiel en lo poco. Tengo amigos que me dicen, pastores que me dicen: oye, qué tremendo que la gente acepta a Cristo cuando te subes a predicar a los camiones. Y hombre, qué padre, gloria a Dios, me gozo. Le digo: te invito. Nos gozamos en Facebook contigo cuando lo llego a transmitir. Tenemos que ser fieles en lo poco. Esta semana lo voy a hacer para el que quiera venir por acá. Vamos a subirnos a los camiones. ¿Sabes que de Paseo Colón y Reforma, aquí Reforma y Veracruz, en esos 400 metros la gente acepta a Cristo? Tenemos ese trayecto, porque si nos tardamos más, luego nos regresamos caminando. Ya aprendí después de hacerlo tantas veces. Y le hago la parada al camión aquí, y aquí, esa es la iglesia, aquí los esperamos. Luego nos cruzamos enfrente, y de la parada del camión al Starbucks predicamos y la gente acepta a Cristo rápido. Y nos cruzamos acá, y así, mira, las veces que quieras. Y sabes qué es lo más tremendo que me he dado cuenta. La primera vez dije: me voy a subir unos 10 camiones, 5 y 5, o 5 y 5 para quedar aquí. Y aceptaron a Cristo como 25, 30 personas. Pero ¿sabes cuánto me costó hacerlo? Que 25 personas aceptaran a Cristo. Si tomé 10 camiones, ¿cuánto me costó? Nada. Porque la gente al final me daba dinero.
Así como al que se sube a pedir, así moneditas. Y yo, no le estoy. No, pues tómelo. Bueno, con esto pago el otro camión. Y ahí es donde yo digo, Señor, o sea, a veces estamos esperando que Dios nos dé una iglesia más grande. Estamos esperando que Dios nos dé más grande el negocio. Estamos esperando bajar la lonja para vestirnos bonitos. Dios dice, con lo que tienes, ya ahorita. ¿Cuánta gente podían matar dos con una sola espada? Pero Dios dijo, solamente dame la oportunidad de obrar. ¿Qué es lo que hace que Dios se mueva? Tu fe. ¿Qué es lo que hace que Dios se mueva? Tu fe. Cuando nosotros tenemos fe, Dios se mueve. Pero no fe diciendo, pues yo creo que Dios me va a dar. Póngase a trabajar para que Dios le dé. Yo creo que Dios me va a sanar. Agarre la actitud como que ya está sano. Cámbiese el chip. Yo creo que Dios va a sanar. Yo creo que Dios va a restaurar a mis hijos, mi familia, mi matrimonio. Trátalos como si ya. Porque cuando nos movemos por fe, Dios dice, ahora sí, en tu fe Dios se mueve. No digas que eres pequeño, no digas que eres un don nadie. Eres alguien especial para Dios. Y Dios va a hacer lo que ni en ninguna vida pudieras hacer tú, ni en toda la vida. Nosotros lo hemos comprobado. En un momento Dios te da lo que probablemente no ibas a conseguir durante toda la vida. Pero ¿cuándo? Cuando te pones a trabajar. Cuando te conviertes en confiable para Dios. Cuando Dios dice, lo único que necesitaba era que creyeras. Lázaro se murió, mi hermano ha muerto. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Solamente te toca creer, pero actuar en esa fe, porque la fe sin obra es muerta. Nos ponemos de pie. ¿Cuántos de nosotros nos hemos desanimado porque no tenemos todo lo que quisiéramos? ¿Cuántos, cuando se nos acabaron los recursos, decaímos? ¿Cuántos, cuando las cosas no salieron como esperábamos, nos decepcionamos, nos afligimos, nos entristecimos? Dios ha puesto las emociones, y sí, a veces uno se siente abatido, pero cuando el alma se abate, tienes que decirle a tu misma alma, como lo decía David, ¿por qué te abates, oh alma mía? Confía en Dios. Alaba a Jehová. Él es el que te sustenta, el que te levanta. Muchos dejamos proyectos a medias porque ya no nos alcanzó, y no nos dimos cuenta que a partir de ese momento era cuando Dios iba a empezar a actuar. A lo mejor estás a punto de dejar un proyecto porque sientes que Dios no te ha contestado. A lo mejor ya estás
desanimado y estás creyendo que Dios ya no te puede ayudar o salvar, Dios tiene un propósito y todas las cosas ayudan a bien si amas a Dios. Quiero decirte que Dios no miente. Dios cumple lo que promete. Pero tenemos que retomar la actitud correcta. Oremos. Dios, en esta tarde, primeramente te pedimos perdón, porque algunos tenemos muchos recursos y aún así los consideramos pocos para lo que pretendemos. Eso ha hecho, Señor, que algunos estemos estancados. Sin trabajar y esperando algo que no va a suceder, porque tú no pones tus recursos en personas que no son confiables. Yo te pido, Señor, que tú nos animes, que nos des la capacidad de crear, de producir aún más, Señor, que nos des sabiduría, discernimiento, que nos des las estrategias tuyas, Señor. Ayúdanos, Padre. Nosotros sabemos, Señor, que tú nos levantarás de nuevo, porque tu palabra dice que si 7 veces cae el justo, tú lo levantas, Señor. Señor, hasta hoy podemos decir, Señor, que nunca nos has abandonado, nunca nos has desamparado, Señor. Que tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre, y así como estuviste con nosotros, estarás con nosotros, Señor. Perdona, Señor, nuestra falta de fe y ayúdanos a caminar de acuerdo a tu voluntad.